Y vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 16, dice: ¿O no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos de aquel del que obedecen, ya sea para pecado, ya sea para presentarse obediencia a la justicia? Y déjame resumir todo lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Desde la semana pasada y la antepasada. Y lo quiero resumir en ese día, ¿verdad? Junto con unos apuntes que anotaba ahorita hace un rato. Y realmente, ¿verdad? Vamos a entenderlo de esta manera, que el Padre, vamos a abrir nuestros corazones y que sea el Padre quien nos hable en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Verdad? ¿Cuánto nos gozamos en la alabanza? Y yo te digo, la alabanza es muy importante en nuestras vidas. Y podría decir que lo podría hacer en una manera de exhortación o de tal manera. Pero yo sé que a veces es difícil no poder llegar, a tiempo por una u otra razón. Sé que algunos trabajan, otros no. Pero quien tengamos la oportunidad, ¿verdad?, de poderlo hacer, estemos a tiempo para este tiempo de alabanza. Porque el tiempo de alabanza es tan importante en nuestras vidas y en cada uno de nosotros, que en muchas de las áreas, cuando el pueblo de Israel tenía victoria, no era precisamente porque el pueblo de Israel salía con un gran ejército, sino era por medio de la alabanza y de la adoración que el pueblo de Israel tenía sus victorias en sus vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando tú y yo adoramos a Yahweh con nuestras vidas y en nuestros corazones, exaltamos y levantamos nuestras manos en voz, aclamamos, exaltamos su nombre, Él es el que nos entrega victorias en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos tener victorias en todas las áreas de nuestras vidas? Que ninguna cosa que el enemigo venga en contra de tu vida, el enemigo pueda encontrar lugar en ninguna área en nuestras vidas o en nuestra armadura por la cual el enemigo puede entrar y pueda venir a atacar nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos ese tiempo de alabanza y de adoración al Padre, las fortalezas o las murallas son derribadas o son destruidas delante de nuestros adversarios. ¿Y quién es nuestro adversario? Satanás. Dice la misma palabra que Satanás anda como león rugiente. Dice el príncipe, la potestad de este mundo, dice anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él ha venido sino a robar, matar y destruir. Hay un enemigo que tú y yo tenemos al acecho en nuestras vidas y que nunca va a desear que tu vida, que mi vida, que nuestras vidas alcancen el potencial o que nuestras vidas puedan ser prosperadas sobre esta tierra. Que tu familia no puede estar en la armonía, que no puede estar en paz, que no puede estar en shalom, que la aflicción pueda tocar a tu casa. Él no desea que tu vida, que la vida de tu familia, que la vida de tus hijos camine en bendición y en prosperidad. Siempre va a desear destruir un matrimonio, la unidad de los hijos dentro de la unidad del núcleo familiar. Siempre va a buscar eso el enemigo. Dice la palabra que él ha venido sino a robar, matar y destruir. Ha venido a robar todo lo que concierne a las cosas del Padre y destruir principalmente nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es a lo que el enemigo ha venido, ¿verdad? Y no queremos que el enemigo destruya nuestras vidas. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que hay ciertas áreas de nuestras vidas que tú y yo tenemos que guardar y que cuidar en nosotros. Y la misma palabra en Romanos dice que no saben que cuando se disponen a alguien para obedecer, dice, son esclavos de aquel del que se obedecen. No nos podemos sujetar. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro Adón? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Señor, si tú lo quieres llamar? Y vamos a dejar la verdad, si digo Señor, no es la palabra correctamente, sino que la misma palabra Señor significa, ya hemos hablado anteriormente de eso, pero la traducción de Señor significa Baal, ¿verdad? Y Baal era un dios de los cananeos de los tiempos antiguos, ¿verdad? Dice, por eso dice la escritura en el libro de Oseas, ¿verdad? Dice, y en aquel tiempo ya no me llamarás Señor, sino que me llamarás Ishi. La palabra Ishi significa marido, esposo mío. ¿Quién es nuestro esposo? Nuestro Padre, Yeshua. Y nosotros, aunque la iglesia o la asamblea está conformada de hombres y mujeres, la asamblea viene a ser la forma o la representación de la novia del Mesías. Y tú y yo estamos en pacto o en compromiso con el novio que es el Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? La misma palabra dice que Él vendrá por una asamblea, por una quejilá,
sin mancha y sin arruga. Cuando Él hace un compromiso con su pueblo, es para que su novia camine en santidad y en fidelidad delante de los caminos del novio hasta cuando Él regrese. Y tú y yo, como la novia del Mesías, tenemos que caminar en esa fidelidad delante de nuestro Padre. Por eso dice la palabra, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, dice la Escritura, 1 Timoteo capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es por medio de Yeshua. Dice, lo que has escuchado de mí y de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de instruir también a otros. ¿Cuál es nuestro deber? Fíjate, ¿cuál es nuestro deber, nuestro compromiso? Dice, lo que has escuchado de mí y de muchos testigos, esto encomienda a varones fieles que sean capaces de instruir a otros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, también tenemos que instruir a otros. No nada más estamos para que nos instruyan. Estamos también para instruir y para enseñar, para capacitar a otros. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a continuar, dice, soporta las adversidades como buen soldado del Mesías. Significa que en este mundo vamos a tener ¿qué? Tribulaciones, pero tenemos que confiar ¿en quién? En Él, que dice la Escritura que Él es el que ha vencido al mundo. Dice nuevamente, versículo 3, dice, ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos. Fíjate lo que está diciendo, dice, ninguno que sirve como buen soldado. ¿Cuántos de aquí somos soldados de Él? Dice, como buen soldado soporta las adversidades. Dice la Escritura, el versículo 3 dice, ninguno que sirve como soldado o que está enlistado en las cosas del Padre, dice, se involucra en los asuntos cotidianos de la vida. Esta vida, entre más nos apegamos a esta vida, los asuntos de esta vida más nos amarran y más jalan nuestra vida en nuestro corazón, de tal manera que tu vida o mi vida espiritual no tendrán suficiente fuerza para poder salir adelante. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso dice la Escritura, dice, o no saben que ninguno que se somete para obedecer a alguien, ya sea para obediencia o para desobediencia, Romanos dice, es esclavo de aquel del que se somete. Y dice la Escritura, dice, como buen soldado, y ninguno que sirve o que está involucrado o que está enlistado en el ejército de Yeshua, del Mesías, dice, se involucra en las cosas cotidianas de la vida. Dice, a fin de agradar a aquel que lo reclutó como soldado. ¿Quién es el que nos reclutó? Él. ¿Quién es el que nos capacita? ¿Quién es el que nos enseña? Dentro de un entrenamiento como soldado, a un soldado nunca lo van a mandar a la guerra sin primeramente haber sido preparado, ser capacitado. ¿Cuántos entendemos eso? En ninguna parte, independientemente si es soldado, aquel que va a jugar para un equipo tiene que practicar, tiene que ejercitarse en ciertas áreas para que pueda ser parte de ese equipo, si tú le quieres llamar de esa manera, o del equipo titular. Es lo mismo. El Padre, si Él nos llamó y Él nos reclutó como soldados, Él mismo es el que nos va a preparar, Él es el que nos va a capacitar, Él es el que nos va a adiestrar para que tú y yo estemos preparados para pelear la buena batalla. ¿Cuántos entendemos eso? Porque la misma palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si tú pensabas que tu lucha o que mi lucha era contra tu esposo, contra tu pareja, contra tu novio, contra tal persona, tu lucha no es dentro del matrimonio. Tu lucha no es tu pareja, el cónyuge que está a tu lado, no son tus hijos, sino son principados y potestades. Si tú y yo pensamos que nuestra lucha es carnal, tú y yo estamos vencidos en medio de esa batalla en la que tú y yo estamos peleando. Porque es fácil poder reconocer o poder estar alertas o atentos cuando tú y yo no conocemos, cuando una persona conoce principalmente a su enemigo o a su contrincante. Dice la Escritura, dice, para que pelees la buena batalla. Significa que si hay una batalla, significa que hay un contrincante. ¿Cuántos lo entendemos?
Y ese contrincante no es tu persona que está a tu lado, no es tu vecino que está al lado tuyo, sino que son principados y potestades, cosas de las cuales tú y yo no podemos ver. Y aún en ese momento es cuando se complica y es más difícil la situación, porque no estamos atentos o no estamos al pendiente. Pero cuando entendemos que Satanás, que Hasatán es el enemigo en común que tú y yo tenemos, que todos los santos tienen, que dice la Escritura que vino y hizo guerra contra los santos, significa que está haciendo una guerra contra ti y contra mí. Y esa lucha y esa guerra nos involucra a cada uno de nosotros. Y en medio de esa lucha y en medio de esa batalla, tú y yo estamos involucrados en medio de esa lucha. ¿Cuántos entendemos? Y dice la misma palabra en el libro de los Salmos. Dice, porque Yahweh, dice, porque Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Quién es el que nos capacita? Dice la Escritura en Salmos. Él es el que adiestra nuestras manos, ¿para qué? Para la batalla. ¿Y qué más? Y nuestros dedos para la guerra. Significa que es una de las cosas que Yeshua hizo. Estoy tratando de resumir lo que hablé estas semanas. Cómo Yeshua hizo frente al enemigo cuando fue llevado al monte de la tentación. Cuando Satanás le salió al encuentro de Satanás, cuando Yeshua empezó a empezar su ministerio y fue llevado hasta aquel lugar, y Satanás le dijo, si te postras y me adoras, dice, todo lo que ven tus ojos te lo daré. Y Yeshua le dijo, porque solamente el Señor tu Elohim, simplemente Él adorarás. Y Satanás le dijo, si te tiras desde este lugar, Él mandará a sus ángeles para que vengan y te rescaten. Y Yeshua le contestó, Yeshua le contestó y le dijo, porque no tentarás a Yahweh tu Elohim. Y también le contestó, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Qué tú y yo podemos entender? Y dice la Escritura que en aquel momento Satanás se apartó y se alejó de la vida de Yeshua. ¿Qué es aquello con lo que tú y yo vamos a hacer frente al enemigo? Cuando tú y yo estamos preparados y cuando tú y yo estamos capacitados. Vamos a Mateo capítulo 12 y voy a hacer un resumen rápido de la semana pasada. Mateo capítulo 12, versículo 22, dice, le llevaron entonces un varón de espíritus malignos que era mudo y ciego y sanó de modo que el que había sido mudo y ciego hablaba y veía. Y las multitudes se maravillaban y decían, ¿no es este acaso el hijo de David? Pero cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este no expulsa a los espíritus malignos, sino por medio de Belcebú, dice el príncipe de los espíritus malignos. Pero conociendo Yeshua sus pensamientos contra sí mismo, dice, todo reino dividido será aniquilado, y toda casa, ciudad dividida contra sí misma no permanecerá de pie. Lo que Yeshua estaba diciendo, si ustedes dicen que yo espíritu, los espíritus o los demonios, en el nombre de Satanás, que era Belcebú, que era el príncipe Belcebú, era un dios que era llamado el dios del estiércol, pero el dios de las moscas de aquel entonces, y que es la semejanza de Satanás. Y si ustedes dicen que yo expulso a los espíritus malignos en el nombre de Belcebú, dice, ¿cómo entonces permanecerá de pie su reino? No puede una casa dividida o un reino dividido, no puede permanecer de pie. Lo que Yeshua estaba diciendo, ¿cómo Satanás puede expulsar a Satanás? En ese caso estaría dividido su reino y no permanecería de pie. ¿Cómo es que permanece de pie hasta el día de hoy? Nuestra casa, nuestro lugar de nuestra morada, en nuestras vidas, dentro de la asamblea, si tú le quieres llamar, no puede haber división dentro del cuerpo. No puede haber división dentro de un matrimonio, dentro de una familia. Por eso dice la Escritura, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, no permitas que se llegue la noche y te vayas a dormir y sigas enojado dentro de tu casa con todos los que están dentro. Porque hay gente que sí lo hace. ¿Y qué tiene? No sé, algo raro. ¿Y qué pasó? No, pues que tuvieron una discusión, ¿verdad? Pero no fue mucho. No, nada más llevan como una semana que no se hablan. Por eso dice la Escritura, cuando tú y yo permitimos que el sol, ¿dónde es el campo del enemigo en nuestra? ¿Sabes que el campo del enemigo
donde Él trabaja y donde Él opera, es nuestra mente. En nuestra mente es donde Satanás, donde el enemigo va a venir a atacar, a poner pensamientos negativos dentro de tu mente, para que esos pensamientos puedan levantar una fortaleza. ¿Cuántos entendemos eso? No podemos permitir o no podemos dar lugar que el enemigo plante pensamientos en nuestras vidas o en nuestros corazones. Por eso dice la Escritura, no dejarás que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Aún dice la misma Escritura, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Y el perdonar, déjame hacer un pequeño paréntesis, no significa estar de acuerdo con la actitud de la acción de la otra persona. Porque muchas veces decimos, ay mi amor, pero es que ya me perdonaste. Sí, sí te perdoné, pero no significa que estés de acuerdo con tus acciones. Amén. Eso es cosa muy diferente. Te perdono, pero no significa que estoy de acuerdo con tus acciones. Por eso dice la misma Escritura. Fíjate cuán importante es la Escritura en nuestras vidas. Porque la misma Escritura dice que aquel que hace una falta o comete una falla, dice que tendrá que hacer restitución. ¿Cuántos entendemos? Y si ofendemos a alguien o si herimos a una persona, ¿qué es la manera en que tenemos que hacer restitución? Dejar el estado o la vida de esa persona en un estado mejor en el que se encontraba. Amén. Vamos a continuar, no me quiero desviar del tema. Cuando tú y yo entendemos, entonces, tenemos que saber que nuestro enemigo, que tú y yo tenemos en común, es Satanás o es Hasatán. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, dice la Escritura. Sí, versículo, vamos a leer el versículo 13. Dice, al llegar Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Fíjate, Yeshua quería saber cómo lo identificaban los suyos, cómo lo identificaban aquellos que le seguían. ¿Quién es nuestro enemigo que tú y yo tenemos? Hasatán. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Y Yeshua quería saber cómo lo identificaban sus seguidores a él. Y le preguntaron, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Dice, versículo 13. Dicen los hombres acerca de mí, dice, que tú eres el Hijo del Hombre. Dice, ellos respondieron, uno dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otros que eres Jeremías, uno de los profetas. Y él insistió, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Contestando Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Entonces Yeshua contestándole le dijo, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo también que tú eres Pedro, o Petros en griego, Petrus. Dice, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Seol no prevalecerán en contra de ellas, o las puertas del Hades, dicen algo otras traducciones. El Hades, yo te había dicho la semana pasada, era un lugar, sí, físicamente, en Cesarea de Filipo, en el cual se encontraba en aquel lugar, escrito con letras, las puertas del Hades. Era un lugar donde se hacían sacrificios, donde quemaban a personas dentro de aquel lugar, donde era una cámara una cámara muy caliente, donde se hacían sacrificios, y el Dios de aquel lugar era llamado el Dios Pan. Y Yeshua dice, yo te digo, Pedro, que las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti, en contra de ella. ¿Quién es la asamblea? Dice la misma Escritura, la palabra nos enseña principalmente, dice, vamos a continuar, dice, no prevalecerán en contra, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es lo que mirábamos con esta parte? Todo lo que ates, todo lo que permitas, yo permitiré. Si tú permites aquí, yo permito en los cielos. Si tú no permites,
nada aquí, yo tampoco permito nada. Si no haces nada, yo no hago nada. Significa que hay una acción de parte de nosotros. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Tiene que haber una acción de parte nuestro. Sí, Él va a hacer las cosas, pero tú y yo tenemos el derecho y la potestad sobre este lugar de atar o de desatar. Si tú y yo desatamos el bienestar, la paz y el shalom sobre nuestras casas, lo desatamos aquí para que el Padre lo desate allá arriba en los cielos. Pero la misma Escritura dice que nuestro accionar o que nuestras vidas debe de ser movida por medio de fe. Dice la misma Escritura, dice, muéstrame tu fe con tus hechos. Si tú y yo no vamos a permitir que el enemigo tome posesión de nuestras vidas, aún con nuestros hechos lo vamos a hacer. ¿Cómo? No involucrándonos en las cosas cotidianas de esta vida para no dar lugar al enemigo Hasatán, que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos entendemos? Tenemos que cuidar, voltea con la persona que está a tu lado, dile, tenemos que cerrar nuestras brechas. Amén. Tenemos que cuidar nuestra brecha. No dar lugar al enemigo en nuestras vidas. No permitir que tome control de las situaciones. Si tú y yo atamos, ¿qué pasa ahí arriba? Él ata. Si tú y yo desatamos, dice, todo lo que permitas, todo lo que desates, todo lo que permitas aquí, yo lo permito. Lo que no permitas, yo no lo permito. Vamos a Génesis capítulo 22. No hay nada o no debe de haber nada en nosotros, enfermedad que pueda robar, matar, destruir, aún nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestras vidas, que pueda permanecer así. Si tú y yo tomamos lo que su palabra o lo que su palabra está diciendo, no hay nada que pueda prevalecer en contra nuestro, ni la enfermedad, ni la destrucción económica sobre nuestras casas, ni la relación dentro de nuestras casas. No hay nada que pueda venir a impedir nuestro bienestar si tú y yo caminamos conforme a esta palabra. ¿Cuántos entendemos? Tenemos que caminar conforme a esta palabra para tú y yo poder mirar los resultados. Yeshua lo dijo. Dijo, porque todo lo que tú ates será atado, todo lo que tú permitas será permitido. Porque ya estaba decretado. Cuando Él da un decreto, dice la misma palabra, dice que así es su palabra que sale de su boca, no volverá a Él vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual Él lo envió. Cuando tú y yo entendemos que su palabra ya fue decretada, y cuando Él le dijo a Pedro, Pedro, yo te digo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la asamblea de la Quejilá, es porque ya estaba decretado, ya estaba dado. Vamos a Génesis capítulo 22, versículo 17. Y eso es cuando el Padre se presentó a Abraham y le pidió Yahweh a Abraham, a su hijo como sacrificio, y se encontraba en aquel lugar. Y vemos que Abraham se presentó en aquel lugar y llamó a aquel lugar Elohim proveerá, por cuanto Elohim había provisto el cordero del sacrificio para no sacrificar a su hijo. Y cuando él iba a extender a Abraham las manos sobre su hijo para sacrificarlo, dice que el ángel le salió al encuentro y le dijo, Abraham, no lo hagas. Dice, porque conozco o sé que ahora me temes y que no has rehusado a tu único hijo. Y dice la Escritura, dice, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera a ti y a tu descendencia como las estrellas del cielo. Vemos que sucedió. Yahweh lo decretó y así sucedió. ¿Qué es lo que pasó? Todos hemos conocido acerca de la restauración. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una gran multiplicación cuando Yahweh bendijo a la vida de Efraín y le dijo a Efraín, cuando se acercó los hijos José, que le habían nacido en la tierra de Egipto, a Efraín y a Manasés, y se le acercaron a Jacob cuando iba a fallecer, cuando iba a morir, y dice que Jacob los acercó, dice, y bendijo los hijos de José que le habían nacido en la tierra de Egipto, y bendijo la vida de Efraín, y decretó una bendición sobre Efraín, y le dijo, te multiplicarás como los peces en medio de la tierra, y así te multiplicarás. ¿Qué sucedió con la división que se sucedió? Puedes encontrarlo, Génesis capítulo 48 en adelante, puedes encontrar la bendición de Jacob sobre los hijos de José.
¿Qué sucedió en el libro de Crónicas? Hubo una separación, una división de las tribus cuando el profeta le dijo, ¿sabes una cosa? Toma para ti 10 pedazos y 2 pedazos, dice, se quedarán en la casa porque una de las cosas que Yahweh había prometido a la casa de David, que su reino no sería dividido en los tiempos del rey David, ni en los tiempos de su hijo Salomón, sino cuando fue dividido el reino, en el tiempo de Roboam su hijo. Cuando Roboam empezó a gobernar, la ciudad se dividió proféticamente, como el profeta le había dicho. Aquel hombre Jeroboam que tomara para sí 10 pedazos, 10 tribus salieron por la mano de Jeroboam, 10 tribus que se perdieron, que se fueron en un exilio al pueblo asirio y fueron exiliados de un lugar a otro. Más 70 años duró el cautiverio en la tierra de Babilonia, del pueblo de Judá o de la casa de Judá. Mas en la casa del norte o el reino del norte, la casa de Israel nunca regresó. Nunca regresó de su exilio hasta el día de hoy. Puedes mirarlo. Muchos siguen perdidos. Y no es parte del tema porque ya lo hemos visto. Más adelante los podremos seguir viendo. Pero proféticamente sucedió. Pasó de esa manera. Tal y como había profetizado Yahweh a Abraham, así sucedió. Nació una gran descendencia que no podía ser contada. Y le dice, fíjate lo que le sigue diciendo. Dice, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena o la orilla del mar. Dice, así será tu descendencia. Dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso estaba dando una palabra a Israel. ¿Cuántos de aquí nos identificamos con el pueblo de Israel? Esta promesa se la dio a Abraham para su descendencia. Y si tú y yo somos parte de ese pueblo, esta promesa y esa palabra es para nosotros. Que tú y yo poseeríamos las puertas de nuestros enemigos. Porque ciertamente le dijo a Pablo, ciertamente sobre esta roca, sobre Pedro dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Lo que le estaba diciendo, tú y tus generaciones, si tú quieres llamarlo de esta manera, estarán afirmados o cimentados sobre una roca mayor que tú. ¿Qué dice la palabra en Efesios? Que el Mesías es la piedra angular, la roca que todos desecharon. ¿Quién es la roca angular que sostiene todo el edificio, toda la asamblea? ¿Sobre quién tú y yo estamos parados? Sobre una roca mayor. Dice la escritura en Efesios, en primera de Pedro, dice que tú y yo somos como piedras vivas. Somos comparados como piedras vivas, pero ¿sobre cuál roca estamos parados tú y yo? La roca que dice la escritura en el libro de Efesios, que todos desecharon, tú y yo estamos parados sobre esa roca angular. ¿Qué era esa roca angular? La roca angular en los tiempos antiguos era una roca que se encontraba en cierto lugar determinado, que sobre esa roca estaba cimentado o fundamentado, todo unía o era parte de esa roca. Si esa roca era quitada, todo el edificio se derrumbaba. Y dice la palabra, dice que Él es la roca o la piedra angular. Dice que los edificadores que todos rechazaron. Y tú y yo estamos parados sobre esa roca. ¿Quién es el que sostiene nuestras vidas? Él. Porque estamos parados bajo esa roca. Porque la promesa dice, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu vida. Él nos ha entregado las llaves. Y quien tiene las llaves tiene el poder y la autoridad de permitir quién entra y quién sale. Tú y yo permitimos, Yahshua lo dijo, todo lo que tú permitas, porque tú y yo tenemos las llaves. A nosotros se nos han entregado, tú y yo tenemos la autoridad por medio de aquel que pagó el precio por nuestros pecados y porque estamos parados sobre una roca mayor que nosotros. ¿Cuántos podemos decir amén por eso? Esa es nuestra piedra angular. ¿Sobre dónde está parada nuestra casa? Sobre esa roca. Y tú y yo permitimos quién entra y quién sale. Tú y yo permitimos qué pasa y qué no pasa. Quien posee las puertas tiene el poder y la autoridad de poder decir quién entra y quién sale. Tú y yo permitimos o no permitimos en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos?
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo poseemos las puertas. Las llaves. Quien posee las llaves, posee la puerta. Amén. ¿Quién tiene las llaves de su casa? Y quien tiene las llaves de su casa, abre y cierra. Y simplemente Él permite quién entra y quién sale. Y espiritualmente Él nos ha dado las llaves. Amén. Tenemos ese poder. Mateo 18 dice, puedes apuntarlo, dice 1 de Pedro capítulo 2:5. Puedes apuntarlo nada más como referencia. Efesios capítulo 2 versículo 20 es la piedra angular. Piedras vivas, dice la escritura. Vamos a ir un poco rapidito, ¿verdad? Efesios capítulo 2 versículo 20. Y 1 de Pedro capítulo, ¿qué te dije? 2:5. Una piedra angular muy grande. ¿Quién es esa piedra angular sobre cual la asamblea o el cuerpo de creyentes está parado? Sobre el Mesías. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. Tenemos que entender que tenemos una batalla y no es con la gente mala o no es contra gente buena. Nuestra lucha no solamente es con la persona que tú puedes decir, ay, es que esa persona es bien odiosa. No la aguanto, pastor. A veces utilizamos esa palabra. Es que si tú lo conocieras, no es una odiosa esa persona. O algo otros que pueden decir, no, es que es una piedra en el zapato. No es esa persona tu lucha. No es tu empleador de tu trabajo, no es el trabajador que está al lado tuyo, esa no es tu lucha. Nuestra lucha no es contra gente buena o contra gente mala, no solamente es contra ese tipo de personas que nos topamos en nuestra vida, no es la economía con la que enfrentamos el día al día. También luchamos con cosas particulares que nos detienen de poder tener el gozo. Hay cosas en tu vida y en mi vida que nos impiden que ese gozo del Padre pueda estar en cada uno de nosotros. Y esas muchas veces es nuestra mayor lucha, no es la persona que está a tu lado. Porque a veces podemos culpar a la persona que está al lado de nosotros y decir, no, es que por medio de esta persona yo no puedo tener el gozo sobre mi vida. No, son cosas que tenemos que arreglar. Son cosas, mejor dicho, tenemos que arreglar cosas en nuestras vidas también. Hay cosas que tienen que estar en orden. Dí conmigo, es tiempo de arreglar las cosas para estar bien. Es la única manera, porque no es la persona que está detrás o aquel que nos hace la vida tan pesada, o que todos parecemos que es tan pesado y decimos, no, es que si yo no tuviera este tipo de persona, o ni es tu familia. No es tu familia tampoco. Son cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas, en nuestras situaciones. Versículo 3, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos, ¿qué dice la escritura? No militamos según ¿qué? La carne. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3, déjame te leo de la Biblia de las Américas. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos o no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda o las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción ¿de qué? De fortaleza. Subraya esa palabra. Subraya esa parte. Son poderosas en Elohim para destrucción ¿de qué? De fortalezas, destruyendo todo argumento, especulaciones, razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Elohim. Dice, y poniéndolo todo pensamiento en cautiverio o llevándolo cautivo a la obediencia del Mesías. Dice, porque nuestra lucha no es, aunque militamos,
En la carne no andamos según la carne, porque la lucha no es contra carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Por eso dije, vamos a marcarlo, subraya la palabra fortalezas. Y dice la palabra, versículo 2, dice, destruyendo todo razonamiento, especulaciones, pensamiento que es altivo o que se levanta en contra del conocimiento de Elohim. ¿Dónde ocurren estas cosas? ¿Dónde ocurren los pensamientos? ¿Dónde ocurren los razonamientos? ¿Dónde suceden todas estas cosas? ¿Dónde es el campo del enemigo? Aquí. Aquí en la mente. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. En la mente es el campo de batalla, principalmente de nuestras vidas. Nuestra mente, destruyendo, dice la Escritura, todo razonamiento, especulaciones que se levanta en contra del razonamiento, del conocimiento de Elohim. Dice, destruyendo, dice la Escritura, todo pensamiento que se levanta en contra. Llevándolo cautivo, ¿a dónde? A la obediencia. Versículo siguiente. Estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Cuántos entendemos esa parte? Dice, cuando nuestra obediencia sea completa. Las armas, en otras palabras, lo que Yahweh está diciendo, las armas que yo les doy, no las podrán usar o no tomarán control sobre el enemigo para someterlo hasta que su obediencia o hasta que sus vidas no sean sometidas en obediencia delante de él. Peleamos y peleamos, declaramos y declaramos, pero déjame decirte una cosa: la desobediencia no la sometes con desobediencia, porque está dividido entre sí mismo. Si yo soy desobediente, pierdo poder delante del Padre. Porque dice la Escritura, o lo que Yeshua estaba diciendo, lo que el Padre estaba diciendo, las armas que yo les doy son poderosas para destrucción de fortalezas. Pero las armas que yo les doy y que yo les entrego no podrán someter al maligno o al enemigo hasta que su obediencia no sea completa, hasta que toda desobediencia no sea sometida a la obediencia delante de él. Tiene que haber una obediencia en nuestras vidas. ¿La obediencia qué? A su palabra. Cuando sea cumplida, en otras palabras, mi palabra, es lo que el Padre estaba diciendo. Las armas que yo les he dado no les aprovecharán si no tienen obediencia en sus vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso se clama o clamamos, porque se nos ha enseñado eso. Se nos ha enseñado que tenemos armas y que son poderosas y que las podemos usar, pero no son efectivas hasta que no haya una obediencia, hasta que no haya un sometimiento a la obediencia de nuestro Padre. Tiene que haber un sometimiento en nuestras vidas, porque no podemos someter al enemigo, que es el príncipe, que es el padre de mentira, que es el desobediente. ¿Cómo podemos someterlo con desobediencia? Se requiere o se necesita obediencia completa, dice, hasta que su obediencia no sea completa. ¿Cuántos entendemos? A mí me impactó esta parte. Digo, Padre, realmente es necesario en nuestras vidas una obediencia total delante de ti. Porque podemos estar luchando y peleando y decir, estoy peleando la buena batalla y creyendo que se la estoy llevando, pero si no hay obediencia completa,
no está sucediendo nada. Y tú y yo tenemos que cuidar que nuestra armadura, que aquello de lo que Yahweh nos ha provisto no tenga orificios por lo cual el enemigo pueda venir y atacar nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes de ello. Por eso se pasa o se puede pasar toda la vida confesando lo mismo y nunca viendo victoria sobre la vida o sobre nuestras vidas. Obedece y las armas que yo te doy serán eficaces y poderosas para toda destrucción de fortaleza. Hasta que nuestra obediencia no sea completa. Se sabe cómo tratar con cada persona. ¿Sabes que el enemigo sabe cómo tratar con cada persona? Él sabe cómo dividir. Él es tan astuto. Él sabe cómo trabajar en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Satanás es tan sutil. Nunca vendrá y atacará de golpe. Siempre las cosas que a veces llevan a la destrucción son por principios o por consecuencias de pequeñas cosas que han sucedido en el campo de batalla y que han ido avanzando y avanzando y avanzando y que han llevado a la destrucción de un matrimonio. Porque Él es tan sutil, Él sabe cómo trabajar con cada persona para poder destruir los ánimos, para dividir matrimonios, relaciones, la economía, los hijos, la espiritualidad, tu lugar dentro del cuerpo, dentro de la asamblea, tus compañeros, la amistad, tu relación con tus trabajadores dentro de tu trabajo, tu bolsa, toda nuestra economía. Él sabe cómo trabajar. Él sabe cómo hacer en cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos? Él sabe cómo trabajar. Si la economía no está bien, el enemigo va a venir y decir, no tienes que diezmar, mucho menos ofrendar, porque nuestra ofrenda es después del diezmo. A veces la persona o el creyente piensa que está dando u ofrendando cuando no se da ni diezma ni ofrenda, pero ese es el pensamiento que el enemigo pone, porque la ofrenda es después de nuestro diezmo. Y si la economía está mal, el enemigo va a decir, no, ¿acaso no miras cómo está la situación en tu casa? Que apenas ya hay para que puedas salir adelante en esto. Y luego, ¿qué pasa si te descompone el coche o se enferma el hijo o tienes que seguir pagando eso? No se puede. Es todo razonamiento y todo pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Elohim, para que tu vida y mi vida no pueda salir adelante. Pero ¿cómo vamos a someter todo ese razonamiento o todo ese pensamiento? Por medio de la palabra y de una obediencia total a la palabra de Yahweh. Que no importa cómo esté mi economía, Padre, primeramente dice tu palabra, que de lo recibido de tu mano te doy. Y de lo recibido, Padre, de tu mano te doy. Esto es tuyo, de aquello que tú me has permitido, porque yo sé que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Y tu palabra dice, Padre, que tú no permitirías que tus hijos mendigaran pan, porque todo tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Y yo creo en tu palabra, y así hacemos y así actuamos en base a esa palabra. Que si viene un diagnóstico del médico en contra de tu vida, de nuestras vidas, y te dice todo ese pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Elohim, y te dice ya no hay posibilidades de nada, ya no hay nada que se puede hacer, todo está perdido. No importa, Padre, yo sigo creyendo, dice tu palabra, y así como dijo Job, que aunque aún él me matara, aún en él esperaré. Que no importa, tu palabra dice que Él ya pagó por todo el precio de mis enfermedades y que por sus llagas yo ya he sido sanado. No importa cuál sea el diagnóstico del médico que me han dado, pero sigo confiando y creyendo en ti, que tú tienes la última palabra. Y en eso creemos, que si el matrimonio está y no está, que se está destruyendo, no importa, Padre, tú diste esta relación, solamente tú la puedes separar. Por eso es muy importante el matrimonio, amado. Por eso es importante la unidad dentro del matrimonio, porque la única entidad
que Yahweh ha prometido bendecir es el núcleo familiar. Es donde ha habido un compromiso. Donde no hay compromiso, el Padre no puede bendecir. Y no puede bendecir, permítame ir un poco más allá. No puede bendecir mucho menos porque aún la relación en medio de entre dos personas íntimamente es conocido como fornicación. Y eso es ir en contra de lo que el Padre tiene establecido en su palabra. Por eso no hay prosperidad dentro del matrimonio, porque no se camina dentro del principio. ¿Cuántos entendemos eso? Y no lo digo yo, dice la Escritura. Por eso es importante arreglar nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos que tenemos áreas que arreglar en nosotros? Y no simple a veces, muchas o tantas, yo no sé. Pero lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Porque cuando tú y yo decidimos hacer nada, es cuando somos presa fácil del enemigo. Es cuando viene y encuentra fisuras, áreas donde el enemigo puede venir y atacar nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos esa parte? La batalla comienza con cada persona, con cada individuo, con algo pequeño. Cuando algo pasó, ¿dentro de dónde? Aquí. Ahí es cuando comienza la gran lucha. Cuando un pensamiento es plantado aquí, agárrate, ahí empezó la batalla. Y ahí es cuando comenzó cuando algo pequeño pasó dentro de la mente. Y toda batalla que se fue de control o que se salió de control comenzó primeramente con algo pequeño en nuestras vidas. Todo comienza con algo pequeño. Cuando muchas veces la relación se pierde dentro del matrimonio, es porque nunca se arregló algo y se hizo el gran problema. Porque es mejor muchas veces decir, no, ¿para qué le muevo? Ya mi esposa anda mejor, ya ni para qué arreglamos, ¿verdad? Pero todo quedó ahí, es como si le echaras tierra nada más ahí, taparas. La relación con los hijos, cuando miras que los hijos se están yendo mal o por un camino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo empieza con algo pequeño, tenemos que tomar una acción. Tenemos que hacer, y todo empieza a veces cuando están pequeñitos. Dice, ¿con qué apartarás? Dice, o alejarás la maldad del corazón del niño, con la enseñanza y con la instrucción. Cuando no se le corrige muchas veces desde pequeño, no estoy diciendo que sea difícil de grande, pero es más difícil. En el que miras que si tomó algo y no le correspondía, está chiquito, no enseña lo que eso es robar, que eso es hurtar, que tiene que ser responsable por hechos, por acciones, porque todo eso es patrón de conducta que va arraigándose en la vida o el corazón de una persona. Son patrones muchas veces, nuestros hechos o nuestros actos muchas veces son patrones pecaminosos. Acciones que vimos, que no se corrigieron y que seguimos caminando en ellas. Que cuando no se tiene respeto por la autoridad de los padres dentro de la casa, crecerán los hijos no teniendo respeto por la autoridad que está afuera. Y cuando se enfrenten en un trabajo, les va a ser difícil recibir órdenes porque no van a iniciar como jefes. Y va a haber alguien, siempre va a haber alguien arriba de nosotros. El Padre es tan bueno con nosotros. ¿Cuántos entendemos? Siempre va a haber alguien arriba de nosotros. Siempre. Por eso tenemos que sujetarnos los unos a los otros. Por eso tiene que haber un sujetarnos a las cosas del Padre, a las cosas de Yahweh. Una fortaleza, y el tiempo se me va, me quedan unos minutos. Una fortaleza derribando, o ¿cómo es una fortaleza? Una fortaleza, primeramente, es un muro. Dice para destrucción, dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Yo te decía, subraya la palabra fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un muro construido de ladrillos, uno encima de otro, haciéndose más grueso y más pesado, encima uno arriba del otro, que se construye
y que sucesivamente poniendo un ladrillo por encima de otro, se va construyendo una fortaleza. Y cuando esa fortaleza sucede, puede ser bueno o puede ser malo. Si esa fortaleza es construida aquí, ¿qué es lo que pasa? Bloquea todo o viene a bloquear. Si el enemigo logra plantar una fortaleza o levantar una fortaleza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, esa fortaleza que ha sido levantada en nuestro pensamiento va a bloquear todo lo que concierne a las cosas de Yahweh. Va a haber un bloqueo. Todo lo que concierne a nuestro Padre, todo eso. Una fortaleza es una mentalidad impregnada con desesperación, falta de esperanza, que cuando el creyente llega a aceptar como una verdad permanente una situación dentro de su vida. Vuelvo a repetir, una fortaleza es un muro levantado dentro de nuestras mentes, o es una mentalidad impregnada con desesperación, con falta de esperanza, que cuando el creyente acepta tal cosa, que algo que es incambiable, que es en contra de la voluntad de Yahweh. Un diagnóstico del médico, la relación familiar dentro de la casa, la área de las finanzas. ¿Qué es lo que el enemigo quiere que tú y yo hagamos? Que tomamos tal pensamiento y lo miramos o lo veamos como algo que está tan impregnado dentro de nuestras vidas, dentro de nosotros, que no hay esperanza para ello, que ya nada se puede hacer. Y cuando Él logra implantar eso, no se puede o no puede haber victoria en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es todo lo que enemigo. La primera lucha es a nivel personal. Es importante tapar todos los hoyos o todos los huecos que la armadura pueda tener en nuestras vidas para impedir que por ahí venga un ataque del enemigo. ¿Qué dice la palabra en Proverbios capítulo 26, versículo 2? Dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Siempre hay un motivo por qué suceden las cosas. Amén. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Buscar que no haya fisuras o que no haya hoyos o huecos en nuestra armadura por lo cual el enemigo pueda venir y atacar en nuestras vidas. Para que después tú y yo podamos, digamos, ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió? Porque hubo una puerta abierta. Por eso dice la escritura en Proverbios, dice que la maldición no viene sin causa. La consecuencia o los hechos no vienen nada más porque sí. ¿Cuántos entendemos eso? Las cosas suceden ¿por qué? Por algo. Si nos fue mal o el negocio salió mal, fue porque las cosas no las hicimos bien. Y tenemos que hacerlas bien para que las cosas puedan salir bien. Lo que hace bien, lo que se empieza bien, termina bien. Lo que empieza mal, tarde o temprano termina mal. Y así en nuestra vida. Por eso la escritura dice en Proverbios, dice que la maldición no viene sin causa. Tarde o temprano vamos a cosechar de tales frutos. Lo que tú y yo estamos cosechando el día de hoy es producto de lo que sembramos. ¿Cuándo? Atrás. Si hoy plantas un árbol de manzanas o de naranjas, no vas a cosechar limones el día de mañana. Si plantas un árbol de naranjas, es porque quieres cosechar naranjas el día de mañana. Si plantamos acciones buenas, justas y rectas delante de Él, es porque queremos cosechar esto del Padre el día de mañana. ¿Cuántos entendemos eso?
Y por eso tenemos que cerrar nuestras brechas. No siempre nos damos cuenta cuando las fortalezas en nuestras vidas o esas fortalezas están en nuestras vidas. No siempre nos damos cuenta de ello. Muchas veces se ve como una circunstancia en el cuerpo físico, algo como un reporte del médico, las circunstancias del hijo, de la hija, algo que puede ser más grande que nuestros problemas, que nuestras aflicciones. Así es muy difícil. No hay nada que pueda hacer. Cuando el enemigo viene y planta esa mentalidad o ese pensamiento, muchas veces decimos, ya no hay nada que se pueda hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo digamos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que cerrar brechas. Y tenemos que destruir las fortalezas que se han levantado en medio de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a seguir. Ay, Padre, 10 minutos. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para poder utilizar las armas de Él? Primero tenemos que completar la obediencia para someter toda desobediencia. Nadie en desobediencia puede someter lo que está en desobediencia. ¿Cuántos entendemos eso? Y salió como rima, ¿verdad? Nadie que está en desobediencia puede someter lo que está en desobediencia. Las armas no pueden usarse al menos que sea las armas no pueden usarse hasta que no haya una obediencia en cada uno de nosotros. Están ahí, pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que caminar bien. Amén. Efesios capítulo 6. ¿Sabes que todo el capítulo de Efesios capítulo 6, la palabra nos habla, es la relación los unos con los otros, los hijos para con los padres, viceversa, los siervos para con sus amos? Se tiene que acomodar bien a la autoridad. Todos tenemos que sujetarnos bien a la autoridad para que pueda haber una obediencia. Si tú lees en Efesios capítulo 6, ¿qué dice Efesios capítulo 6, versículo 10? Versículo 11. Dice, vístanse de toda armadura de Elohim para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario, porque su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra poseedores de este mundo, de tinieblas, contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Por esta causa vístanse de la armadura de Elohim para que puedan resistir al maligno, estando preparados y pueden permanecer firmes. Dice, ciñan sus lomos con la verdad, y puedes seguir leyendo. Pero si tú lees el versículo 10, dice la escritura en Efesios, dice, por lo demás. Si tú lees todo Efesios nos habla de una, ¿cómo te podré decir? De una obediencia. Trata de relación los unos con los otros, la relación dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, dentro de la asamblea. Si el enemigo tiene un punto de apoyo en cualquiera de estas cosas, es mejor que arreglemos nuestras áreas. No puede haber puntos de apoyo de los cuales el enemigo pueda apoyarse en nuestras vidas. Tenemos que cerrarlos. ¿Cómo está la relación los unos con los otros? ¿Cómo está nuestra relación con los hijos? ¿Cómo está nuestra relación con nuestras familias? ¿Cómo está nuestra relación los unos con los otros? La relación dentro de la iglesia, dentro de la asamblea. Porque si nuestras relaciones no están sanas y no están bien, allí es donde el enemigo puede tomar partido en medio de ello. Y no puede haber puntos de agarre o puntos de apoyo de lo cual el enemigo pueda apoyarse y pueda venir en contra de nuestras vidas. Por eso dice la escritura en Efesios, por lo demás, hermanos. Si tú miras la primera introducción de Efesios 6, empieza hablando de la relación
y el sujetamiento de los unos con los otros. De la obediencia a los padres nos habla de una sujeción. ¿Cuántos tenemos papás? ¿Cuántos obedientes? Y aún papá, mamá, no dejes que tus hijos caigan en las garras del enemigo. Porque si tú y yo lo entendemos y nuestros hijos nos faltan el respeto, tenemos que entender primeramente, papá, mamá, el respeto se gana. No es por medio de autoridad y de posición, es con ejemplo, primordialmente. No es porque soy papá, mando y gobierno y soy como el verdugo de la casa, ¿verdad? Porque lejos de tenerte respeto, lo que te tienen es miedo. Y tú y yo decimos, pues no importa aunque me tengan miedo. Sí, pero cuando hay miedo, muchas veces se pierde la confianza, se pierde el respeto. Pero cuando hay ¿cómo podría decírtelo? Ese lugar en nuestras vidas. Y si tú y yo enseñamos a nuestros hijos a que sean obedientes, entendemos que dice es un mandamiento con promesa. Muchas veces no queremos moverle a la relación. Dijimos, mejor así le dejamos. Pero lejos de ayudar a los hijos, estás haciéndoles un mal. Porque la palabra en Efesios dice, hijos, sujetar a vuestros padres, obedecerlos, porque ese es el principal mandamiento con promesa. ¿Cuántos queremos que a nuestros hijos nos vaya bien? Que sean prosperados en todo, que todo lo que emprendan les vaya bien en su vida. Yo creo que todo como papá quiere que a sus hijos les vaya bien, que puedan salir adelante. Y Efesios dice, este es el primer mandamiento, dice, para que te vaya bien y tus días sean prolongados sobre la tierra. Si eso les va a ayudar a que les vaya bien, tenemos que enseñarles lo que es la autoridad y el sujetarse dentro de una autoridad dentro de la casa. Amén. Que llegó tarde, déjalo que duerma afuera. Ay, pastor, qué duro. No te lo digo, amados, yo fui hijo. Y los hijos saben cómo tomarle la medida a los padres. Y como hijo te lo puedo decir, muchas veces yo creo que le saqué canas verdes a mi papá. Y a veces digo, yo que mi papá hubiera hecho esto conmigo. Y una vez estaba hablando y me dice la pastora, y si lo hubiera hecho, yo creo que se me hubiera corregido el asunto. Porque muchas veces es porque no se nos dice. Porque mientras hijo viva dentro de tu techo, de tu casa, papá, mamá, quien mandas eres tú, no son tus hijos. Si tú pagas biles, renta, teléfono, pagas todo, pagas comida, quien manda y gobierna tu casa es papá, mamá, no hijos. Y si el hijo no le gusta, es porque no le gusta sujetarse. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que empezar por empezar a arreglar la relación los unos con los otros. Y siempre lo he dicho, nunca es tarde para enmendar y remediar las cosas. Nunca. Si tú como padre o como padres has fallado o hemos fallado delante de nuestros hijos, nunca es tarde de decirle, ¿sabes una cosa, hijo? Perdóname por esto, por esto, por esto. Perdóname por no haber sabido ser el líder tal vez que tú necesitabas. Pero sabes una cosa, desde este día en adelante las cosas van a cambiar y van a ser diferentes en esta casa. Si no te di el buen ejemplo, hoy yo me rindo a las manos del Padre y Él me va a ayudar para que esta casa funcione de una manera correcta. Y eso, ¿sabes qué implica de nuestras vidas, amado? Responsabilidad de nosotros. Porque en el momento que tú y yo lo hacemos, eso implica que nuestra vida tiene que ser arreglada. Dice la misma palabra, dice dar hechos frutos de arrepentimiento. Que lo que te digo lo verás haciéndome en mi vida. Voy a cambiar, voy a ser diferente y las cosas de hoy en adelante van a ser diferentes en este lugar.
y la relación se empieza a sanar. La palabra en Isaías dice que todo el cuerpo está enfermo, desde la cabeza hasta los pies. ¿Desde dónde empieza? Desde la cabeza. Si la cabeza del hogar está mal, el cuerpo muchas veces va a estar mal. ¿Cuántos entendemos? Cuán importante es arreglar nuestra relación los unos con los otros. ¿A cuántos el Padre nos está hablando en esta hora? Y déjame terminar con ello. Una fortaleza es cuando es algo personal, cuando cedemos cualquier derecho personal. Sabes que muchas veces tenemos que ceder cosas en nuestras vidas para poder mirar esto cumplido, para que el enemigo no pueda encontrar un punto de apoyo. En tiempo de lucha, muchas veces tenemos que ceder. No delante del enemigo, delante del Padre. ¿Y qué es aquello que tenemos que ceder? Hay derechos que debemos ceder para poder derribar fortalezas. ¿Cuántos queremos derribar fortalezas? Número 1, el derecho de sentirnos ofendidos. Ese es el derecho que tengo que hacer. No me puedo sentir ofendido. Si no, ese es el momento en el que Satanás tomará partido y un punto de apoyo en mi vida para poder tomar posesión de ella, para que pueda venir el ataque. ¿Qué pasó? Es que me miró mal tal persona y estoy tan ofendido y tan resentido que yo perdoné, yo amo, pero que los hechos y las acciones no reflejan eso. ¿Cuántos entendemos? Es que yo ya perdoné a tal persona, pero ¿qué es lo que sucede? No la puedo ni saludar ni me puedo arrimar a ella. Eso significa que hay unas raíces de amargura. Por eso dice la Escritura, dice, cuidad que no haya raíz de amargura en la que nos podamos herir y herir a todo el cuerpo. Porque somos parte de un cuerpo. Número 2, disponer de nuestro tiempo, el derecho de disponer de nuestro tiempo y de hacer todo lo que nos plazca. Tenemos que entender que muchas veces el tiempo no es mío, es de Él. Y mi agenda no es mía, es la del Padre. Primero está su agenda y después la mía. Porque en el tiempo que yo no cedo derecho de mi tiempo, no estoy poniendo, dice la Escritura, dice poner primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Número 3, hacer lo que nos plazca con nuestras posesiones. Tal vez algunos decimos, pastor, pues ni tengo problema, ¿verdad? Ni muchas posesiones tengo. Y aquel que las tiene, ¿verdad? Y que las entiende, dice, no tomar de nuestras posesiones y hacer lo que queramos de ella, como si fuéramos nuestros. ¿De dónde proviene? Primeramente del Padre. Número 4, ¿qué 4, verdad? La autocompasión. ¿Sabes cómo trabaja el enemigo? Pobrecito de ti. Nadie te valora, nadie te toma en cuenta, todos te abusan. Nadie te valora, pero cuando se necesita algo, ahí estás. No podemos sentir la autocompasión en nuestras vidas. Pobrecito, y pueden venir tantos pensamientos y pudiéramos seguir hablando. O a veces en nuestras estoy tan cansado, pobrecito, no, ¿sabes una cosa? Necesito descansar y a veces olvidamos todo lo que concierne a las cosas del Padre. Pero no podemos dar lugar, ¿a dónde? Al enemigo. Estoy diciendo que a veces cuando se puede. Hay veces que sí te digo, hay veces que sí el cuerpo necesita descansar, pero cuando hay la manera y está la disponibilidad, primeramente nuestro tiempo es ¿de quién? Del Padre. Amén. Número 5. Justificación, el derecho de justificación. ¿Qué sucede con eso? Nos justificamos muchas veces. Estoy enojado, pero yo tenía razón. Sí. No te dices cuenta que me hiciste enojar y que me hablaste así, pero no estoy en toda la razón, tú estás mal.
Y nos sentimos tan autojustificados que no importa cómo te hablé, cómo dije las palabras, pero estoy en todo mi derecho. Y a veces cuando sabes que estás en todo tu derecho, hasta levantas la voz para que los otros te oigan. ¿O no pasa eso? Para que mi voz sea escuchada. Para que sepas que yo estoy bien y tú estás mal. Tenemos que cederlos. Porque no podemos avanzar de esa manera. Autojustificarnos delante de las cosas. Pequé, pero yo no tuve la culpa. Fue mi mujer. Como todo hombre, tal vez aquí no, ¿verdad? Pero a veces la cultura machista es así, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos, viejo? Pues no sé, vieja, ¿tú sabes cómo? Pues tú, vieja, dime por dónde. Y ya se fue la mujer por acá. Y se las cosas salieron. Pues sí. Pues si tú tuviste la culpa. No, no fue la mujer. Fuiste tú que no tomaste tu responsabilidad como varón y sacerdote. ¿Quién es la cabeza del hogar? El sacerdocio. Como dijo Pastora Dalia en el discipulado, ¿verdad? Si las cosas salen bien, qué bueno hicimos las cosas. Y si sale mal, pues ¿qué hiciste, hombre? Que no diste una, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos? Tenemos que cortar de todo eso. El tratar los asuntos, cerrar las puertas, es aquello que nos dejará a salvo el nuestro. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Santiago? La palabra nos habla en el libro de Efesios. Hay armas que son para defensa y otras que son de ofensiva. Y sabes, déjame resumírtelo porque el tiempo ya pasó. ¿Cuál es aquello que tú tenemos por ofensivo en nuestras vidas? Si sigues leyendo en Efesios 6, del capítulo 12, dice que usemos la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que tiene que estar en nuestras vidas? Su espada. No vas a pelear simplemente escudándote. Tiene que haber un ataque también de tu parte. ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Contraatacó de qué manera al enemigo. En aquel lugar, en el monte de la tentación, por medio de la palabra. Satanás dijo, Yeshua contestó a través de la palabra. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y nuestra lucha, dice que nuestras armas son poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Cuando tú y yo entendemos y sabemos que todo, dice la misma palabra, si tú y yo no hacemos nada, es estar firmes en lo que parece imposible para nuestras vidas, es posible para Yahweh. Es creer y permanecer firme ante toda circunstancia. Dice la misma palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú y yo no podemos, qué bueno es el momento que Él puede. Es en el momento que Él puede obrar y Él puede hacer en nuestras vidas. Cuando tú y yo sentimos que no podemos y no lo hacemos, ese es el momento preciso. Pero es en ese lugar. Y es nuestra batalla, nuestra pelea. Dice, tenemos armas y esa arma es la palabra. Tenemos que utilizarla. Tenemos que tener esta palabra guardada ¿dónde? En nuestros corazones. Dice su palabra que su poder se perfecciona ¿en dónde? En nuestra debilidad. ¿Y sabes por qué te decía al principio? Que la alabanza es muy importante en nuestras vidas. Si está la manera, amados, yo te hago la exhortación. Estemos a tiempo para el tiempo de la alabanza. Porque el tiempo de alabanza, tú y yo pensamos, decimos, llego a la palabra. Pero ¿sabes qué es lo que traía muchas veces victoria al pueblo? Cuando levantaba sus manos y aclamaba al Padre con toda su voz y con gran aclamación delante de Él. En alabanza y en adoración. Y por el tiempo son 7 puntos que te iba a dar lo que significa lo que es alabanza. 7 puntos, 7 cosas en el hebreo que significan lo que es alabanza. Y tal vez a lo mejor para la siguiente semana te lo traiga escrito en un papel. Pero
Dice la palabra, quiero tocar una escritura, Segunda de Crónicas capítulo 20. ¿Sabes que cómo podemos destruir esas fortalezas? Primera de Samuel capítulo 17. Vamos a leer primera de Samuel capítulo 17, versículo 45. Dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. ¿En el nombre de quién venimos? ¿En el nombre de quién peleamos? Dice, tú y yo decimos, tú y yo podemos encontrar aquí, decimos, en el nombre de Jehová. Y ciertamente la Biblia dice en el nombre de Jehová, pero déjame hacer una aclaración. El nombre de Jehová no es ni Jehová. Porque número uno, nuestro Padre es una figura, déjame dos puntitos. Número uno, la imagen de nuestro Padre es masculino. Él es varón de guerra. Él es Yahweh de los ejércitos. Y la palabra Jehová no es en el nombre masculino. María, Berta, Silvia, María, Miriam, Mirna. ¿Cuántos estamos dando cuenta? Pero eso no es el punto de decir, ay pastor, eso no es gran cosa, ¿verdad? La letra J no vino a ser introducida hasta el siglo XVI. Si la letra J no vino a ser introducida hasta el siglo XVI, entonces el nombre de Jehová no es Jehová, porque Jehová es con J. Número siguiente. Si tú buscas en el libro de los Salmos, la escritura dice, bendito es Jah, porque Jah es su nombre. Antes los nombres eran escritos con la letra I. Si buscas documentaciones más antiguas o Biblias más antiguas, cuando dice Jeremías no dice Jeremías, dice Jeremías, con I. Pero debido a la falta de traducción o entendimiento, que no se sabía si era con I o con Y, vinieron a introducir después la letra J. Por eso es que después dice Jehová. Pero después sigo hablando por qué, ¿verdad? Eso. Pero esto es algo que tú y yo podemos tener como un entendimiento. Busca en el libro de los Salmos o búscalo en el internet y puedes mirar los salmos que digan, busca Ja, la palabra Ja con J, pero que originalmente no era Ja, era Ya. Porque Ya es su nombre y la palabra Ya es el nombre corto de nuestro Padre, de nuestro Creador. ¿Cuántos entendemos eso? Segunda de Crónicas capítulo 20, y ya con eso termino. Versículo 19. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 19. Segunda de Crónicas capítulo 20 dice, y los levitas y los hijos de Joab, dice, y los hijos de Coré pusieron de pie a alabar, dice, se pusieron de pie para alabar en voz alta a Yahweh, el Elohim de Israel. Se levantaron muy de mañana y partieron rumbo al desierto de Tecoa. Dice, pero cuando estaban por partir, dice, Josafat se detuvo y dijo, escúchenme casa de Judá y habitantes de Jerusalén. Crean a Yahweh su Elohim y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados o serán librados. ¿Por medio de qué vino la batalla al pueblo? Dice que se levantaron de mañana y se pusieron, ¿qué cosa? No a afilar sus espadas, sus cascos. Dice que empezaron a alabar el nombre de Yahweh. ¿Qué es aquello que nos da victoria en nuestras vidas? Alabar su nombre. Primera de Samuel capítulo 16, por el tiempo nada más al quien quiera apuntarlo. Primera de Samuel capítulo 16, 23. Hechos 16, 25. Salmo 8, 2. Mateo 21, 16. Jeremías 50, versículo 15. Segunda de Crónicas 13, 15. Salmo 32, 7. Y Josué capítulo 6, versículo 16. Todas esas escrituras nos hablan acerca de la victoria que tiene la alabanza. Así es que yo te exhorto con todo el amor, ¿verdad? Si tenemos la disposición y está en nosotros, estemos
listos para este tiempo, ¿verdad? Para la próxima semana, cuando el tiempo de la alabanza comience, para dar gracias en alabanza delante de nuestro Padre, para que el Padre pueda entregarnos victoria. ¿Cuántos entendemos eso? Y todo, puedes mirar todas esas escrituras y nos hablan acerca de la victoria. Y precisamente la victoria venía por levantar la voz delante de Yahweh. Amén. Que sea levantada y escuchada nuestra voz delante de Él, y que el Padre pueda entregarnos la victoria en nuestras manos. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, gracias, Padre, que entiendo, Padre, y reconozco que es necesario que tenga que arreglar cosas o ciertas cosas en mi vida. Padre, que tenga que derribar, Padre, los muros, las fortalezas que el enemigo ha levantado en contra de mi vida. Pero en este día, Padre, en adelante, yo te digo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Hago el compromiso contigo de someterme a ti, de enlistarme delante de ti como soldado, de pasar penalidades y pasar aflicciones, y de no enredarme con las cosas de este mundo. Padre, que en el nombre de Yeshua, toda desobediencia pueda ser llevada cautiva, Padre, por la obediencia tuya cuando sea completa. Porque las armas que tú me has dado son poderosas y tendrán efecto hasta el día cuando la obediencia no sea completa en mi vida. Ayúdame a ser, dice tu palabra, que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Desde este día, Padre, en adelante, yo me comprometo contigo de seguirte a ti, de serte fiel a ti, de arreglar las áreas que tengan que ser arregladas y de arreglar, Padre, mi casa delante de ti. Porque una cosa sé, que si tú me has dado mi familia, tú solamente, Padre, la puedes unir. Y en el nombre de Yeshua, Padre, yo creo a tu palabra. Y yo me paro, Padre, firme, creyendo a esta palabra, obedeciéndola y llevando, Padre, todo razonamiento a la obediencia delante de Elohim. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias que tú eres el que me da victoria en todo tiempo. Y que si tú conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Padre, porque tú me has asegurado tu victoria por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, y todos decimos amén y amén, ¿verdad? Gracias, Padre. ¿Cuántos salimos de aquí creyendo con algo nuevo? ¿Verdad? Que esa sea nuestra convicción de que si hay algo que tenemos que arreglar, arreglémoslo. Y que demos alabanza del Padre en todo tiempo, porque Él es el que nos ha dado victoria en nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo que hizo Pablo y Silas? Pablo y Silas no dijeron, vamos a gritar para que nos saquen de aquí, de este lugar. Dice que alabaron el nombre de Yahweh y las cadenas se abrieron y quedaron libres. Cuando tú y yo alabamos y clamamos el nombre de Yahweh, las cadenas y las prisiones en nuestras vidas son destruidas. Amén. Gracias, Padre. Yevarejeja Yahweh beisbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isad Yahweh panabeleja beyasen leja, Shalom beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.